Josué. Sí, 294 dijo, ¿no? Sí, sí, Josué. Artículo 294. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. 1. Competencia. 2. Falta de acción y 3. Extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir, en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión, por naturaleza, no requiera la instancia del legitimado para promoverla. Bueno, ahí tenemos precisamente las excepciones que se pueden interponer. Como le digo, en casi todos los procesos de cualquier materia, siempre hay de alguna manera este tipo de excepciones. Hay en lo civil, en lo laboral, o sea, siempre hay precisamente obstáculos o circunstancias por las cuales el proceso en cualquiera de estas áreas no se pueda continuar. De alguna manera, yo también ya les había indicado que hay una cuarta, ¿verdad? Entre las cuestiones excepcionales, pues, o la excepción. ¿Se recuerdan algunos de ustedes qué fue esa cuarta que yo le pedí que agregaran ahí a ese, que anotaran ahí en su código? Les pedí yo para que lo recordaran. No sé si era el amparo, Lick. Bueno, también en amparo se puede presentar una excepción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Exactamente. Esa es una excepción también, ¿verdad? Que se puede presentar también y que obviamente eso está regulado en la ley, obviamente, de amparo, ¿verdad? La ley de amparo y también de alguna manera, ¿verdad? Está contenido en la misma Constitución. Y obviamente la ley de amparo lo que hace precisamente es repetir precisamente lo que de alguna manera, en una primera parte, precisamente, ¿verdad? Lo repite ese mismo artículo. Ustedes que son expertos en la Constitución, precisamente podrían decirme en dónde está regulado precisamente eso. $265 de la Constitución, Lick. Ay, pues Londi fue rápido, más rápido que ustedes. Yo le estaba preguntando a los alumnos ahí cuál era precisamente el artículo. Como ellos son expertos y ya conocen muy bien la Constitución y sus recursos y todo, porque ya se encargó no sé quién fue el que les dio a ustedes, Derecho Constitucional. No sé si fue el licenciado Aguirre. ¿A quién le dio el licenciado Aguirre? También creo que el licenciado Solares también da ese curso, ¿verdad? ¿Quién les dio a ustedes ahí el Derecho Constitucional? Solares. Ah, buena. Y a Eddie también le dio el mismo. Eddie. No, Lick. Con nosotros fue Aguirre. Aguirre. Ah, sí. Son los famosos y eternos profesores, los de siempre, ¿va? Sí. Y más la recuerdo obviamente de Derecho Constitucional del licenciado Solares, ¿verdad? No se les olvida cómo es, que es mero especial, ¿verdad, Giovanni? No se les olvida su texto paralelo. Paralelos. Eso es lo que quiere decir realmente, que se acuerdan del texto paralelo, porque por eso es que se llama paralelo, porque ustedes no se acuerdan, son meros lelos. Bueno, entonces recordemos procedencia del amparo, como le digo, este mismo artículo, claro, este mismo contenido se refiere o se transcribe precisamente en ley de amparo. Por favor, léalo alguien, 265, constitucional.
Daniela María Mendoza Hernández. Daniela María, Sí, acá estoy, por licenciada. favor. Artículo 265. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación no hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre de los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos unas amenazas, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Entonces tenemos que el amparo también podría interponerse en ese momento, en ese caso, y obviamente hasta que no se resuelva el amparo obviamente no puede precisamente establecerse, ¿verdad? Que obviamente también eso es, le digo, parte de las excepciones también o los obstáculos a la persecución penal. Pero específicamente leamos el 266, ¿verdad? Inconstitucionalidad de las leyes. Por favor, licenciada Londi. Ahorita, licenciado. Renato Zúñiga. Renato Zúñiga, SILIC, por favor. artículo 266. Sí. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Entonces vemos ahí que también en cualquier materia, ¿verdad? Podrán presentar como acción, excepción o incidente. Entonces, obviamente, de alguna manera, aun y cuando expresamente el Código Procesal no lo señale, pero por la categoría precisamente de estas, de lo que es la ley de amparo y obviamente la ley de inconstitucionalidad, entonces definitivamente en esos casos también procedería acá. Entonces ustedes, como les digo, por iniciativa propia, aunque yo aquí los estoy obligando, también de alguna manera en ese 4 deben incluir un 4, precisamente. Como digo, el Código Procesal no lo señale, pero sabemos que hay leyes o normas que facultan precisamente para poder interponer también estas excepciones o utilizar estos recursos también, ¿verdad? Y mientras esté en trámite, como dicen ya, no puede el Ministerio Público actuar. Tiene que esperar la resolución, en todo caso. Bueno, entonces, bajo esas categorías, ¿verdad? Tenemos que establecer, ¿verdad? Estos. Entonces, por favor, el 294, ¿ya lo leímos o alguien que lo quiera leer? ¿O ya lo leímos? Ya se leyó, Lick. Bueno, y se quedan todos callados y cuesta que respondan, ¿verdad? Que no están poniendo atención, patojos. Ajá, esa es la forma de poderlos decir. Si estuvieran todos bien despiertos, hubieran 3 o 4 contestado lo mismo. Ya le leímos. Precisamente eso. Bueno, entonces, para que nosotros podamos entender las excepciones, entonces, por favor, tomen ustedes, ¿verdad? Tomen ustedes un papel, lápiz, que obviamente tienen ustedes ahí a la mano para las notas, y por favor, dibujen un triángulo. Con suficiente espacio, porque vamos a hacer suficientemente grande, no pequeño, porque vamos a poner algunas anotaciones en él. No tampoco un gigante, pues, pero sí para establecer precisamente, para hacer algunos señalamientos e indicar precisamente cuáles son las excepciones o cómo operan precisamente estas. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de excepciones, como les dije ya, lo que debemos pensar, que lo que se está atacando es la imposibilidad de entablar una relación procesal, ¿verdad?
formalmente. Y como le digo, esto sucede en cualquier proceso, en cualquier área precisamente se encuentra. Entonces, en los dos extremos, ¿verdad? En los dos extremos o en la base de esa pirámide, entonces, en la esquina izquierda o derecha, no importa en cuál la pongan, o cuál lo anoten, pensemos en la izquierda si quieren, para tener unificado esto, coloquemos a lo que es el sindicado o acusado, ¿m? Y a su defensor, así abajito en esa esquina inferior izquierda. Entonces, ahí está. Entonces, porque en todo proceso debe haber una persona que ha sido sindicada, ¿verdad? Recuérdese que también en los axiomas del derecho penal establecen, en el derecho procesal penal, establecen que si no hay acusado, no hay proceso penal, ¿verdad? Si no hay ninguna persona, si no hay acusación o no alguien está vinculado, no puede haber proceso penal. En el lado derecho, en la otra esquina, ¿verdad? Coloquemos ahí al Ministerio Público y al querellante. ¿Verdad? Ahí ponemos Ministerio Público y querellante. Es decir, tampoco puede faltar. Obviamente, el sindicado no puede faltar, pero tiene que haber alguien que lo sindique. Y el sindicado tiene derecho a tener su abogado defensor. Por lo tanto, esos son los que están en el extremo izquierdo. Pero obviamente también tiene que haber una acusación. Tiene que haber alguien que acuse o sindique a la persona de haber cometido un delito. Entonces, él, precisamente, el encargado de eso es el Ministerio Público y a su lado también puede contar con el querellante, que es como quien dice, quien va a cooperar precisamente con él en el tema. ¿Verdad? Esas dos partes, como le digo, debido a los axiomas que nosotros veímos, no pueden faltar. Y en la parte superior, adivinen quién está. Adivinen quién está en la parte superior. A ver, adivinito. ¿El juez? ¿Podría ser el juez? El juez. Puede ser, no, tiene que ser el juez. Porque si no hay juez, si no hay juicio, no hay juez, no puede haber proceso penal. ¿Verdad? ¿Cómo va a haber si no están? ¿Verdad? Entonces, para que se entable la relación procesal, tienen que estar las tres partes. Lo mismo sería, y el juez siempre va a estar arriba, cuando hay un proceso de carácter laboral, cuando hay un proceso de carácter civil, que tienen que estar el demandante, el demandado, y obviamente, ¿verdad? El juez. Entonces, siempre va a existir esa pirámide. Y, obviamente, ¿qué es lo que le va a unir? ¿Qué debemos poner al centro de esa pirámide? ¿Qué es lo que une o junta a los tres? Podemos ponerlo en forma coloquial, a los tres en el proceso penal. ¿Qué es lo que los une? Dios los cría y el diablo los junta, dice. ¿Qué hay en medio? ¿El delito? ¿Ah? ¿El delito? Pongámosle algo más genérico, la ley. No. ¿Un conflicto? Sí, también, ¿verdad? Obviamente la ley, pero la ley es lo que une, porque ¿quién determina que es un conflicto realmente penal? La ley. La ley determina que es un delito. Obviamente, el problema aquí es el delito. Eso es lo que tenemos que resolver, ¿verdad? Pero eso, para que sea delito, para que efectivamente tiene que estar en la ley. Por lo tanto, cuando pensemos en la ley, es en la ley procesal, ¿verdad? De alguna manera, tiene que unirlos, porque la ley penal, procesal penal, este es el que establece quiénes son los sujetos del proceso, quiénes son los participantes, ¿verdad? Quiénes no pueden faltar en un proceso penal. No puede llevarse un juicio o un proceso penal o cualquier otra área si no hay una persona demandada. Obviamente, ¿verdad? Si no hay una persona demandada en materia laboral,
que usualmente es el patrono, por ejemplo. Si no está el patrono ahí siendo sindicado o siendo señalado por el trabajador o como demandante, no hay relación. Y obviamente el juez no puede faltar, el que resuelve el conflicto, el árbitro de este juego. Entonces, teniendo esto, pensemos que las excepciones van a atacar precisamente a uno de los elementos que integran esa relación procesal. Si no alego incompetencia, ¿contra quién me estoy dirigiendo? ¿A quién estoy atacando? Al juez. Al juez. Entonces, cuando yo estoy diciendo, mire usted, señor juez, usted no puede estar aquí. Sálgase, sacúdase. Uy, ya empezó a tronar aquí, ya va a empezar a llover. Ya empezó a lloviznar. Entonces, estamos diciendo, con una excepción, una cuestión de incompetencia, diciéndole, mire, usted no puede estar aquí. Usted no es invitado a la fiesta. Usted es un colado. Colados aquí no queremos. Aquí solo queremos invitados. Y en la ley está establecido que usted no debe de estar acá, sino que el que debe estar aquí es otro. Entonces, ¿qué es lo que estamos atacando cuando lo estamos atacando al juez? Estamos atacando la litis, la relación procesal. A usted no lo queremos aquí. Entonces, en tanto no haya quien resuelva, el proceso está detenido. Es un obstáculo a la persecución penal, porque no hay quien resuelva, no hay a quien pedirla, porque tiene que resolverse precisamente la cuestión de incompetencia. O no, o es ilógico lo que yo les estoy diciendo. De lo que han leído de teoría del proceso y lo que estamos viendo ahorita en procesal penal, no sé. ¿Es así o no lo miran ustedes muy bien que digamos? Tienen derecho a opinar, pues. Bien, entonces eso es precisamente el por qué es un obstáculo. Porque le digo, si no hay juez, no hay proceso. No avanza el proceso. El Ministerio Público no puede avanzar. Entonces es un obstáculo precisamente a la persecución penal. En la siguiente, falta de acción. Ahí estamos hablando de acción, ¿verdad? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción, por favor? La denuncia. Josué David dice la denuncia. ¿Alguien que están de acuerdo con él o alguien tiene otra idea? El derecho de pedir que se me haga justicia. Bueno, por un lado podría decir, ¿verdad? La acción es el derecho de pedir, ¿verdad? ¿Alguien que tiene una idea más clara? Diana va como que dice, en ese camino. ¿Alguien más? ¿El derecho de petición es? Sí, podríamos decir que también, aunque derecho a petición también está en la Constitución, también eso está regulado, ¿verdad? Bueno, en este caso, como están un poco callados y algunos no se animan a hablarlo o no lo recuerdan muy bien, el derecho de acción, recuerden ustedes que lo vimos como es la potestad. Bueno, genéricamente se dice la potestad que tienen los ciudadanos para acudir a los órganos jurisdiccionales o administrativos para la resolución de un conflicto, para obtener una respuesta, ¿verdad? De alguna manera. Y que hablábamos que en materia penal, que esa facultad o esa potestad que en términos genéricos se le da a todo ciudadano, se la ha expropiado y es la facultad únicamente del Ministerio Público. Buen provecho, Eddie. No, deje encendida la cámara, No se acuerda que yo lo digo así por envidia.
No crea que por burlarme de usted. Bueno, también en la facultad lo hacen. Varios están comiendo a la hora de la clase. Así es que no se ponga así, todo así como ofendido, que pura lata, ya me quitó el hambre, ¿va? Entonces le decía yo que esa potestad se le expropia al sujeto, a las personas, a los ciudadanos, porque la tiene el Ministerio Público. En este caso tenemos que hablar que la acción en materia penal es la facultad o potestad que tiene el Ministerio Público de perseguir e investigar los delitos, ¿verdad? Ejercerlo de la petición, porque constitucionalmente la acción, ¿verdad?, se la ha otorgado al Ministerio Público. Entonces, ellos precisamente tienen esa facultad, tienen precisamente ese derecho, que ya vimos también que de alguna manera hay casos excepcionales, ¿verdad?, en los cuales el ciudadano recupera el derecho a la acción dentro del proceso penal. ¿Cuáles son los casos en que el ministerio, las personas o los ciudadanos recuperamos ese derecho de acción? ¿Tal vez en los delitos de acción privada? En los delitos de acción privada, Zaida. Hace rato que la estaba viendo y decía que aquí nos va a hablar. Ahorita va a empezar a llover, a ver si no tenemos problema con el sonido. Sí, que es que en mi casa también estaba lloviendo con granizo, entonces casi no se oía. No, sí, no le escuché tampoco a usted en este momento también. Yo creo que también eso nos está pasando a todos. Entonces, me voy a acercar un poco más para gritar un poco más. Y gritar un poco más, porque el micrófono no puedo usar aquí. Entonces, los casos en que pierde precisamente en los delitos de naturaleza privada, pero hay otro, ¿verdad?, que también es particular y que leímos precisamente en lo que era la desjudicialización, ¿verdad?, las medidas desjudicializadoras. Y ahí señalamos otro. ¿Cuál era? Tal vez las causas de justificación. ¿Cómo la cosa? Las causas de justificación. No. En lo que vimos las medidas desjudicializadoras, ahí vimos precisamente otro momento o otra situación en la cual puede volver a retomar el ciudadano el ejercicio de la acción. Recuérdense de la conversión. Recuérdense que vimos la conversión. Que la conversión es que los delitos de naturaleza pública pueden convertirse de pública en privada y ejercido únicamente por la persona agraviada o la víctima, siempre y cuando el Ministerio Público esté de acuerdo o renuncie precisamente al ejercicio de la acción. Entonces ahí tenemos la conversión. Entonces, eso es lo que de alguna manera estamos diciendo. Entonces, cuando nosotros le estamos hablando y decimos falta de acción, ¿a quién estamos atacando? ¿Al Ministerio Público? Al Ministerio Público. Es decir, prácticamente, como ven, aquí la parte sindicada o su abogado defensor, en este caso, va a atacar al Ministerio Público. Al Ministerio Público es el que va a atacar, no va a atacar al juez, tampoco se va a autoatacar, sino va a atacar al Ministerio Público, quien ejerce la acción y dice, mire, usted no puede estar aquí. Ese es un delito de naturaleza privada. Usted no puede estar aquí porque obviamente yo estoy exento de ese delito. Hay una exención en la cual yo estoy ubicado, por lo tanto estoy exento de la responsabilidad penal que me corresponde. Porque hay casos o circunstancias que están exentos. Por ejemplo, en los delitos patrimoniales, en el robo, el hurto y todas estas formas, el mismo Código Penal dice que no hay responsabilidad penal cuando se trata de delitos entre parientes.
¿Recuérdanse haber leído ustedes precisamente en su Código Penal alguna norma parecida a esto en cuestión de los delitos patrimoniales? Entonces yo le digo, mire, disculpe, pero usted no tiene acción, porque realmente esto no es perseguible. Este delito no es perseguible porque estoy exento. Estoy precisamente dentro de lo que ubica, que me parece que es el 180 del artículo, si mal no recuerdo, del Código Penal, el que de alguna manera regula precisamente esta cosa, ¿verdad? Sí, o 280 creo que es, no sé. No, no es el 180. El 280, Lick. Sí, es el 280. Exentos de responsabilidad penal. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Mire, usted no tiene derecho a ejercer ninguna acción porque yo estoy exento de ese delito. Usted no puede precisamente iniciar ninguna investigación ni persecución porque yo soy pariente, yo tengo estas cosas y toda la cuestión. Entonces, ahí tenemos precisamente donde se establece precisamente en estos casos la falta de acción. Entonces, ahí tenemos la falta de acción. Y por último, si es que está bien comprendido precisamente esto, pues, usted, Ministerio Público, no puede ejercer la acción en este caso. Precisamente en este caso. Y el tercero, la excepción, si es que no hay dudas en lo que explicamos en la situación anterior, entonces estamos en la tercera. Extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Solo leyéndolo, ¿qué es lo que quiere decir? Solo de la lectura de eso, ¿qué es lo que entienden ustedes por extinción precisamente de la persecución penal? Que ya no se le puede perseguir a la persona por el supuesto delito que haya cometido y que ya es libre totalmente. Sí, por el plazo del tiempo. ¿Se recuerdan que eso lo vimos o se vio en el derecho penal, donde hablamos de la extinción de la responsabilidad penal? Y ahí establecen las normas entre los cuales ya esa exención se extingue o ya no se puede ejercer. Porque ya tiene un plazo, ¿verdad? Igual que la condena, otros son 10 años, otros 5 años, depende del delito, pero está la extinción de la responsabilidad penal. Y obviamente, si hay extinción de la responsabilidad penal, pues quedará abierta, si todavía es posible, de la sociedad civil. Pero la extinción penal ya se terminó, porque ya está dentro de los casos que establece el Código Penal para la extinción de mi responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces, eso está también, como les dije ya, en el Código Penal y lo vemos en Derecho Penal. Es para que vean que el Derecho Penal, pues no lo pueden olvidar. Pudo haberles causado daño, dolor o lo que sea, pero obviamente el procesal es donde vamos a aplicar la ley sustantiva. Por lo tanto, aquí es donde vamos a ejercer esos derechos que de alguna manera nos dio el Código Penal, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, entonces yo lo ataco precisamente al Ministerio Público y le dice, mire, usted ya perdió el derecho de ejercer la acción en contra de mí, porque ese delito ya se extinguió. El delito fue cometido, de acuerdo a las cuentas, hace 10 años. Y esto precisamente ya es el tiempo de condena, porque ahí en ese artículo se establece cuáles son las circunstancias dentro del cual esa persecución se entiende que está extinguida, ¿verdad? Que es la carácter general. Hay otros casos en que es específica precisamente esa forma de extinción. Entonces,
Esto es lo que de alguna manera había olvidado y que estaba haciendo un repaso, ¿verdad? Porque de alguna manera ya estoy empezando a afilar el machete, el cuchillo o el bisturí para el examen, ¿verdad? Y entonces cuando estaba yo pensando en este tipo de cosas, me recordé precisamente de que no lo habíamos explicado. Entonces, si ya está claro, ¿verdad? Londi de la Rosa, por favor. Sí, licenciado, solo con el tiempo ya estamos menos cuarto. No, sí, por eso estamos terminando en este momento. Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, todo está claro. Entonces, creo que nos veremos hasta el día del examen. Salvo cuando ustedes tengan que presentarse a examinarse, ahí estaré sonriendo y alegrándome de todos los males que ustedes están pasando en ese momento, que los están examinando. Y después me deleitaré cuando ya yo les pase el examen. Zaida solo se ríe y que dirá, qué malo el profesor. El profe sí que es malo de una vez. Josué David, Sisimit Rodríguez. Sí, licenciado, disculpe una pregunta. Para efectos de examen, ¿entran las 4 fases del proceso, no? Disculpe, no lo escuché. Para efectos del examen, ¿entran las 4 fases del proceso? No, llegamos hasta el inicio de la fase preparatoria. Ya la fase preparatoria, bueno, iniciamos a verlo en las pruebas. Pueden leer ustedes las distintas pruebas que hay, ¿verdad? Viendo ahí cuáles son los medios de prueba establecidos en la ley y cuáles son los que se exigen formalidades o no, ¿verdad? Eso es lo que tiene que trabajar el Ministerio Público. Entonces, la fase preparatoria son esos pequeños aspectos, porque en el examen final vamos a ver fase preparatoria, un poco, no mucho, porque ya prácticamente lo habíamos iniciado, y obviamente el acto conclusivo, y la fase intermedia, y el juicio de debate y las impugnaciones. Ok, licenciado, muchas gracias. Vaya pues, Josué. Si es así, entonces pasen buena tarde. Cuando vayan a la otra sección, a la otra clase, Zaida ya levantó la mano. Dios, Zaida. Entonces, por favor, cuidado cuando pasen a la sección de civil, no se vayan a mojar porque está lloviendo fuerte. Lleven su paraguas. Cuídense. Pasen buena tarde. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Vaya, pues, se cuidan. Feliz tarde. Adiósito.